Estamos al aire. Perfecto, perfecto. Bueno, a toda la audiencia le contamos, del otro lado lo tenemos ni más ni menos que a Roberto Perdía. Estuvimos hablando de él hace minutos nomás. ¿Cómo andas, Roberto? Muy bien, muy bien. Te quería preguntar, primero, antes que nada, ¿cómo te fue en la jornada de hoy? Por lo que había estado viendo, ibas a estar en el Cabildo, en Plaza de Mayo, hablando. Exactamente, exactamente. Fue una jornada rara porque se superponían dos cosas, ¿no es cierto? Una que estaba planificada, que era el acto que hacíamos en el Cabildo, Sí. que era un homenaje a dos compañeros que habían sido asesinados hace 51 años y que en su memoria esa fecha, que correspondía al 7 de septiembre, fue decidida como el Día del Montonero. Exacto. Nos referimos a Gustavo Ramos y Fernando Valmedina. Exactamente. Pero ¿qué pasó, no es cierto? Que eso, bueno, por lluvias, problemas, se fue suspendiendo hasta que se hizo por fin hoy. Y hoy a la misma hora, la Casa de Gobierno en un espacio vacío de un poder vacío. Entonces, yo lo cargaba, los compañeros, yo en realidad no vine para la acto, vine a ver si quedaba algún lugar para jurar por algo. Y si queremos podemos hacer el acto en la Parque de las Palmeras. Nadie se va a enterar, ni se va a preocupar, porque están metidos en tal quilombo que ni se van a enterar de los problemas que podríamos plantear nosotros. No, pero siendo en serio, estuvo muy por encima de lo que yo esperaba, ¿no es cierto? Básicamente fue una convocatoria de dos agrupaciones, 23, mejor dicho, una recientemente formada de La Plata, que eran los Instituchares y la OLP, Organizaciones Libres del Pueblo, como parte yo, y otra la convocatoria por la Segunda Independencia, que está Alejo Suárez. Bueno, convocamos este acto, lo fuimos reconvocando hasta que hoy lo pudimos hacer. La verdad que muy lindo, muy interesante, muy bueno, frente a jóvenes generaciones que yo les decía, la mayoría de ellos no habían nacido para la fecha en que estábamos recordando, de modo tal que de lo que hablábamos nosotros, de nuestros viejos compañeros, en realidad eran personas de otro siglo, de otro tiempo, de otra historia, de las cuales ellos no tenían nada que ver. Me llamó la atención, la gente permaneció sentada en el piso ahí, o escuchando, ahí tapando toda la calle esa que está entre la Avenida de Mayo y Pueblo Tirigoyen, donde gira la Plaza de Mayo, está el Cabildo. Y bueno, y la verdad que estuvo interesante, además por el hecho histórico, donde recordaba a la gente del significado del lugar, enfrente de la Casa de Gobierno, a todas las espaldas, el Cabildo, el 25 de mayo, que quedó su imagen que está en el salón principal del Cabildo, donde hay uno hablando, gritando en el fondo, que levanta la mano, que está la imagen ahí, que siempre se quedó como que era alguien que estaba queriendo hablar o cosas por el estilo, y no, es alguien que estaba haciendo señas, qué sé yo, no sé, sería Castelli, Monteagudo, alguno de ellos, que le hacía señas a los que estaban abajo, que eran French y Belucci. Claro, los fantasmas. No repartían de carapelitas, sino que estaban conspirando, ¿cierto? Y dependían de las señas que le hicieran de arriba. Si de arriba le dijeron metete, se metían con la gente adentro, la gente que estaba en la plaza, que ocupara el Cabildo. Como negociaron un Cabildo ahí más o menos, entonces, bueno, se fueron quedando fuera. Pero, y después ahí fue el bombardeo a Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo, es decir, los fusilan. Bueno, todos los recuerdos que trae el lugar y las fechas y esos tiempos. Mira, enseñé el recuerdo a la gente de que recordábamos lo que había sido los prolegómenos de una victoria popular, eso fue en el 70, pero 3 años más tarde, la lucha del pueblo triunfaba, ganábamos, ya habíamos derrotado a los fusiladores, a los represores, a los golpistas, a los que habían intervenido los fusiladores de Valle, les habíamos ganado, los habíamos hecho, se habían ido con la cola entre las patas, ¿no es cierto? Pero después otra diferencia, otros problemas, insuficiente construcción previa, etcétera, hicieron que no pudiéramos consolidar ese triunfo, y vino lo que ya conocemos, el famoso genocidio, la dictadura militar. Mira, mientras vos me decías, se me vinieron dos cosas a la cabeza, dos preguntas centrales. Primero nada, ¿no? Una carga llena de simbolismos, de historia, en donde yo pensaba, tengo acá uno de los libros tuyos, Existe otra Argentina posible, ¿no? De fondo está el FMI, y en muchas declaraciones que escuché vos sostenés esta idea de que hay que hacer una segunda independencia. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata en términos materiales? Digo, en términos teóricos
lo entiendo. Las lecturas, las escrituras me dan a entender de esa independencia que nunca fue, o ese cambio, ese pacto de cambio de dueño-coloniaje, ¿no? Una España por Inglaterra. Sí, claro. Pero en términos materiales, ¿qué significa una segunda independencia? Sí, pero una cosa elemental, ¿cierto? Nosotros tenemos toda una cultura eurocéntrica, de la cual nunca nos independizamos políticamente en el 10, en el 16, otra discusión. En el 1947, después fue el intento de Perón de la independencia económica. Ahora, la independencia cultural nunca la alcanzamos. Entonces, en términos prácticos, seguimos siendo eurocéntricos. Hoy una compañera, cuando habló allí, reivindicando el tema de la lucha de los pueblos vascos, decía que lo primero que Franco suprimió fue la lengua. Sí. Yo retomé eso para decirle que nos miráramos al espejo y que sintiéramos vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Porque nosotros hoy en la Argentina no hablemos de la España franquista, no, ni hablemos del pueblo vasco, hablemos de nosotros, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Le hemos suprimido sus lenguas, por ejemplo. Entonces, recuperar esas lenguas es parte de declararnos independientes, de poder pararnos sobre nuestras propias patas y no sobre las patas de otros, ¿no es cierto? Totalmente. Así de específico. Y recuperar las lenguas no es un tema secundario, porque eso es uno de los primeros pasos que ya están en camino, de alguna manera, de recuperar identidades, de llegar a una cosa distinta de lo que somos hoy en día. Digo, acá se está empezando un proceso que desde el poder, por suerte no lo ven todavía claramente, desde nuestro pueblo mayoritario tampoco todavía, que lo están llevando adelante los pueblos indígenas, que recuperar sus identidades, recuperar sus tierras, que le han sido robadas, saqueadas, quemadas. Al desierto, hasta hoy, no es que hubo una campaña al desierto y ya pasó eso, no, las siguen robando hoy, se tiene que devolverlas, muy sencillo, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas forman parte de constituirlo como pueblo independiente. Volver a pensar por nosotros mismos y no por lo que piensen otros. Porque hoy en día, sí, ahí enfrente estaban discutiendo quién se queda, quién se va, qué ministro, qué sé yo. Pero ocurre que en alguna oficina artificiosamente armada en Washington o en, qué sé yo, en alguna parte del mundo estaban discutiendo sobre el futuro argentino que no tenía nada que ver con el país y estaban decidiendo sobre nosotros. Sí, quizá en Panamá, no sé, en alguna parte, en Montevideo. Pero digo, estaban discutiendo sobre nosotros. Bueno, que dejen discutir sobre nosotros, que nosotros discutamos sobre nosotros. Pero para eso hay que recuperar la agenda común, la nuestra y la del pueblo, que hoy en día son dos cosas distintas. La de la política es una y la del pueblo es otra. Hoy se manifestó claramente, hoy y ayer y anteayer y el domingo ni hablar, ¿no es cierto? Sí, hay una necesidad ahí de una reivindicación cultural sobre nuestros orígenes, sobre quiénes somos. Mira, la segunda pregunta está directamente relacionada a esto que estás hablando. Me tocó los sentimientos cuando leía tu otro gran libro, Montoneros, el peronismo combatiente en primera persona. Y yo leí ahí, vos decías recién también al principio, había otras generaciones escuchándonos, y yo digo, este tipo cuando tenía mi edad, yo tengo 30, cuando tenía mi edad ya había formado familia, ya había librado batallas, estaba pensando en una revolución a nivel continental, se había ido al exilio, había seguido peleando desde allá, y digo, y hoy en día... Yo con 30 años, digo, tengo un programa de radio y digo, no tengo más tiempo o estoy muy cansado. Digo, ¿qué está pasando un poco? ¿O qué legado nos querés dejar a esta generación que llega y que es tan distinta en términos concretos a lo que han vivido ustedes? No, yo creo que cada generación tiene su historia. Te lo cuento con una anécdota, a ver si sirve de algo. Por favor. Yo estaba en el país cuando fue, después de Malvinas, hubo un acto en Plaza de Mayo, año 83, estaba clandestino acá, ¿no es cierto?, en Argentina, con la casa de un compañero. Y entonces me llama otro compañero y me dice, mirá, está el acto en la Plaza de Mayo, y los jóvenes de las Malvinas, los soldaditos que habían vuelto, están haciendo una actividad ahí en la Plaza de Mayo. Entonces le digo al compañero que era de la juventud peronista de ese momento, del año 82, de época de las 82, 83, 82, de la época de las Malvinas, digo, anda a la plaza y saludar, dar un abrazo a los compañeros y demás, porque ellos se reivindicaban como
los 70. La juventud maravillosa se hacían llamar. Bien. Decía, Flaco, ustedes no son la juventud maravillosa. No es que sean peores o mejores, no estoy discutiendo eso, pero no son la juventud maravillosa. Aquella juventud maravillosa fue una. Ustedes son otra cosa, que puede ser inmensamente mejor o peor. A mí eso es tarea de historia, que lo va a convalidar, y ustedes que tienen que hacerlo. Pero ustedes son lo más parecido a la generación Malvina, digo, que es el símbolo. Están ahí en la Plaza de Mayo, vayan y véanlo y abrácense con ellos. Esa es la juventud de hoy, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué les decía esto? Cada juventud, cada tiempo, cada momento tiene sus reglas, sus leyes, sus juegos. Yo no sé cómo sería yo joven hoy, 20añero, 30añero, qué sé yo, cómo sería. Seguramente sería bastante distinto a aquel. No sé si sería muy igual o distinto a lo que son hoy. Claro. Pero digo, cada generación se corresponde a su tiempo. Y cada tiempo es el momento de determinar las realizaciones. Entonces, a mí no me gusta cuando me dice eso que me decís recién, porque me parece como que quedamos atados en la historia. Aunque yo lo prefiero, que maravilloso, no, hicimos lo que había que hacer. Lo que había que hacer, y cada generación tiene un mensaje de lo que hay que hacer, y pues que lo haga o no es otra cosa, pero tenía un mensaje para hacer. La generación nuestra tenía un mensaje y lo tomó, que era el mensaje de que no nos quedamos, y yo creo que pasó en el mundo además, no nos quedamos en lo que era posible. Yo les decía hoy en el acto, era posible enfrentarse a los cañones, a los tanques, a los fusiles. No era posible. Y como un carajo, un puñado de pendejos lo derrotó, en definitiva, junto a un pueblo que estaba en lucha. Porque eso era mucho más que sus cañones y sus fusiles, ¿no es cierto? Después no alcanzó, pero ya una vez ya habíamos ganado. Y después no alcanzó para sostenernos, o sostener otra cosa, con esas condiciones que no están ahora en la discusión, hoy por lo menos en esta charla. Totalmente. Entonces lo que quiero decir, que cada generación tiene lo propio, claro, que se corresponde a su tiempo. Lo que sí tiene que tener en la cabeza algunas ideas. ¿Cuál es la idea? No me refiero al modelo económico y esto, sino la idea que todo es posible cuando una generación lo adopta y un pueblo lo adopta como con decisión de cambiar o hacer las cosas. Yo creo que las cosas que nos matan en estos tiempos es esta idea de no, eso no se puede. claro. Y hacemos lo que es posible. No pensemos lo que es posible. Los jóvenes famosos del 68, en la calle de París, la juventud universitaria decía, pidamos lo imposible, ¿cierto? El error no fue pedir lo imposible, fue pedirlo. Lo hubieran tomado en sus manos por su cuenta y la cosa hubiera sido distinta. No es pedir, hacer lo imposible, hacerlo realidad. Y ya veremos hasta dónde llegamos. Por ahí pasamos el objetivo planteado, por ahí no llegamos, no sé, pero pongamos en la cabeza como jóvenes que no estamos dispuestos a dar un paso más respecto a lo que la realidad es y cuál es la razón de ser nuestro paso por la historia y por la humanidad. Por supuesto. Pero no nos achiquemos, ¿no es cierto? No nos achiquemos. Yo pensaba recién, ¿no? Uno siendo hijo de su tiempo y también teniendo en cuenta que hay algunos que han sido pioneros en varias cuestiones de la vida. Uno de ellos, quizás uno de los más grandes, pensando en juventud, ¿no? Ha sido Rodolfo Walsh. Yo personalmente lo admiro muchísimo y quería aprovechar este momento para preguntarte por él. Supongo que lo debes haber conocido, teniendo en cuenta que él también tenía un grado en la parte de inteligencia, ¿no? De la organización y todo. Quiero saber cómo era, cómo hablaba, quizás cómo fumaba. No sé si nos podrás dar alguna pista. Sí, yo a Rodolfo lo conocí en dos circunstancias distintas. Una, cuando la lucha empezaba, creo que era 1969, y se habían producido los primeros hechos de masas en las calles. Después del Cordobazo. No, antes del Cordobazo. Un mes antes del Cordobazo. Nosotros en el norte de Santa Fe, yo estaba en ese lugar en aquella época, preparando debido a la guerrilla y eso por el norte de Santa Fe. Y hicimos una movida que se llamó la Marcha del Hambre, que eran unos pueblitos a la altura de Villa Ocampo, que es mitad de camino entre Reconquista y Resistencia, a 800 y pico kilómetros de Buenos Aires y a 150 kilómetros de Resistencia. Ahí había una crisis muy grande del sector azucarero, y bueno, y la gente estaba mal, los comerciantes, los trabajadores, la calle. Bueno, organizamos nosotros una movilización que fue reprimida, y yo conseguí acá vine a ver a Ongaro y lo llevé a Ongaro para allá. Cayó Ongaro, metimos un coche y apareció en medio del acto. Bueno, el gobierno de Onganía.
dictadura de Onganía, exactamente. ¿Y qué pasó? Bueno, nos reprimieron duramente, etcétera, etcétera. Es un detalle. Y habíamos pensado, eso fue un 13 de abril, y había un gallo que dice, bueno, el 25 de mayo venga hacia Buenos Aires, mostramos la bandera agujereada por la bala de lo que era la gendarmería del lugar, se llamaba Los Pumas. Mostramos la bandera agujereada, qué sé yo. Bueno, eso fue 13 de abril, decía. Y un gallo volvió, hicimos la actividad, la cosa salió muy bien, ¿no es cierto? Esto todo, represión, etcétera, pero salió bien. Y a los pocos días se llega a mi estudio, que yo trabajaba en Reconquista, un sigo jurídico, yo ya era abogado, y cae Rodolfo Walsh. Viene con una notita de Raimundo, que me pide que colabore con él, que le presente a la gente, etcétera, etcétera, de la zona. Y ahí lo conocía Rodolfo, no tenía referencia de algunas publicaciones, pero no lo conocía personalmente. Y ahí hicimos los primeros contactos y enganches, se movía en la zona, hubo por Walsh, dimos elecciones, Corrientes, Chaco. Pero él vivió en lo que fueron los días previos, ¿no es cierto?, del Cordobazo y demás, que recuerden esto, el Cordobazo nace, nosotros fuimos uno adelantado en Santa Fe el 13 de abril, pero un par de semanas después estalla en los corredores universitarios de Corrientes, en el Chaco, de ahí a Rosario, y después se expande por todo el país y termina la gesta gigantesca del Cordobazo. Ahí lo conocí a Rodolfo. Qué sé yo, era un hombre meticuloso, un investigador, un historiador para mí era. Años después, ya estamos hablando del gobierno de Perón, 1974, primero de mayo. Yo me encarga la organización que me haga cargo de una oficinita que habíamos ocupado a 2 cuadras de la Plaza de Mayo, 3 cuadras, y ahí instalamos con Rodolfo, justamente, que era el responsable de inteligencia. Nos instalamos durante las 24 horas anteriores al 1 de mayo. Mi función era hacer los contactos para garantizar que la gente pudiera atravesar los puestos de control y los problemas que la federal iba haciendo con los gobernadores y demás para que no pase. Y Rodolfo se encargaba de las comunicaciones, básicamente de descifrar lo que pasaba en el frente policial o represivo, de modo que no nos sorprendieran. Y era eso, nos pasamos prácticamente 24 horas sin comer. Yo paraba en el teléfono, en la radio que teníamos, etcétera, etcétera, y Rodolfo al lado con sus escuchas y demás, pasándome papelitos, pasándome cosas, mira, está pasando esto, está hablando acá, pero tal cosa. Es decir, era lo que me impresionó siempre, la meticulosidad, ¿no es cierto? Para que hacía y decía las cosas. Es un hombre absolutamente aferrado a ese principio, que fue lo que le permitió ser lo que es, en definitiva, además de un gran escritor, le permitió por lo menos servir eficazmente en las tareas de inteligencia. Es decir, eso fueron mis 2 tareas concretas que hice con Rodolfo. Después en ver sí lo vi un montón de veces, pero en reuniones colectivas, cosas por el estilo. Pero esos 2 hechos me guardo esa imagen de aquel Rodolfo, que era realmente un militante más, un hombre como anécdota ese día, ese fue el famoso día de la Plaza de Mayo. Sí, te iba a preguntar, vos sabés que... ese fue el día, exactamente. Nosotros ese día teníamos puesto un televisor y cuando logramos que la última columnita nuestra entrara a Plaza de Mayo, desconectamos la radio, desconectamos todo y chao, se terminó, dijimos, ¿no es cierto? Y un compañero, Mendizábal, que fue la conducción también, era el que está así el contacto con la gente de afuera, nos trae un platazo de milanesas. ¿Qué es eso? 2 kilos de milanesas. Y me acuerdo que empezó el discurso de Perón. Yo ya nos colgaba y todo, nos pusimos frente a la televisión. Y cuando vimos aquello que pasaba, yo veía al Perón que se agitaba como un muñeco gritando, la gente gritando y demás. Yo lo que me acuerdo que por la mitad del acto nos miramos con Rodolfo y no había quedado ni una milanesa. Nos comimos como 1 kilo de milanesa cada uno, entre el hambre que teníamos, la ansiedad que teníamos y lo que estábamos viendo en nuestros ojos, que no lo podíamos creer, ¿no es cierto? Bueno, lo barrimos, toda la milanesa que había en el patio, en el plato, ¿no es cierto? Bueno, queda contestada una de las preguntas que nos llegó al programa cuando anunciamos que te íbamos a estar entrevistando. Fue, bueno, ¿qué sintieron ese día en el cual, bueno, Perón tiene ahí, es una asamblea, ¿no? En definitiva, que pasa general, está lleno de gorilas el gobierno militar. Por supuesto. Y Perón sale, digamos, con esa frase que todos conocemos, imberbes, ¿no? Y lo que me preguntan era, bueno, ¿qué sintieron? ¿Qué sentimos? Mirá, yo te lo puedo sintetizar con la charla que tuve
qué sé yo, ponele a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya terminado todo, cada compañero se fue con su grupo, volverse a su lugar, etcétera, etcétera, y cuando terminaba toda la gestión nos avisaba, bueno, la columna tal, la unidad tal, tal cosa, ya estamos, yo esto, etcétera, etcétera. Y ya un compañero, un gran compañero, al cual después puedo contar, le debo la vida, ¿no es cierto? Que en un momento me llama, que era responsable de la columna oeste, en la capital de la Gran Buenos Aires, y me dice, bueno, ya está, terminamos acá, dice, y está todo bien, ya yo hablé, le bajé línea a los compañeros, le dije las cosas como son, y nos miramos, Rodolfo, ¿qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho? Porque la confusión era total, no quiero pensar, no quiero imaginarme qué le pude haber dicho. Y le dije, ¿por qué le dije? Me muero. Claro, pero la confusión era gigantesca. Cuando él me dice, con esa seguridad de Oscar de Gregorio se llamaba, dice, no, yo la bajé línea, le expliqué a todos los compañeros, muy bien, felicitaciones, si le pudiste explicar algo de todo esto. Oscar de Gregorio, conozco un muchacho que es de Gregorio y hoy es militante del peronismo militante. Le voy a preguntar si es familiar de este señor que... Puede ser Oscar de Gregorio, sí. Oscar, mira, bueno, yo voy a preguntar. que le debo la vida, porque yo tenía una cita en Montevideo para encontrarme con él en el año 78. Pleno exilio. Sí. Entonces nos reuníamos en Montevideo. Y en una cita que teníamos casi en una esquina, a la vuelta de la 18 de julio, que es la calle principal. Y él acá salía de Buenos Aires para el país, salía para que hagamos una reunión, planificar cosas, etcétera. Y bueno, comete, no estaba en la directiva y al revés de todo, comete el susto que teníamos nosotros y la tensión de la situación y demás, sale y guarda un fierro muy corto en un termo, ¿no es cierto? Un termo de agua. Un termo de mate, ¿no es cierto? Claro, como si fuera un mate. En la parte de abajo lo cortó y le puso el fierro. Qué sé yo, los médicos por el cuento, por el ruido, por el peso, por algo, se dieron cuenta. Bueno, abren el coso y encuentran el fierro, por supuesto, adentro. Yo fui a la cita el día siguiente y al segundo o tercer día, que todavía estaría yendo a la cita, aparece la compañera y me dice, no, mirá, Oscar, bueno, no era Oscar, no me acuerdo el nombre que tenía en aquella época, cayó. Bueno, me explica todo y demás, y bueno, salimos rajando la cita y nos volvimos más por ahí, ¿no es cierto? Claro. Pero con el tiempo nos enteramos que él le dijo a los médicos que iba a entregar la cita que tenía conmigo. No. Que él salía a caminar y que iba a entregar la cita. Bueno, entonces los médicos chocho, vamos a buscarlo, este loco. Salen y él les pide, ya caminando por la 18 de julio, lo que les pide, bueno, pero déjenme unos metros adelante, porque si ustedes vamos caminando a la par se va a dar cuenta, y bueno, va a salir disparando, hace un quilombo, que mejor déjenme ir adelante, yo voy y me acerco a verlo, y ustedes lo agarran ahí, pero déjenme a mí unos metros de distancia, ¿no es cierto? Bueno, está bien, camina. Y allá va, y cuando se consigue separar unos metros, lo que hace es salir corriendo y tratar de escaparse, ¿no es cierto? Ahí los tirotean, los hieren, y después los llevan bastante malherido a Buenos Aires. Le hacen un halo contra la tubura y demás, y después lo operan en la IEMA, o lo matan en la IEMA, porque después la operación vino muerto, según informe los compañeros, ¿no es cierto? Claro. Ese era Oscar de Gregorio. Oscar de Gregorio. El de aquel informe que le decía, no, ya bajé línea, está todo bien, perfecto. Bueno, la cantidad de historias que me imagino debes haber conocido. Compañero con las hechos más alegres y anecdóticos de este tipo, y no con el dolor que significa su muerte, su desaparición, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Momentos terribles, ¿no?, de la historia argentina, en la cual, bueno, supieron defender, resistir. Me llegaron también otras preguntas. La verdad, mira, te confieso lo siguiente, Roberto. Este es un programa que escuchó, digamos, 2 amigos míos, 3, debemos ser 10, 15 como mucho. Así que no es que tiene una repercusión importante, pero bueno, estamos en momentos donde quizás alguna frase o alguna cosa puede llegar a tomar otro nivel, viste que como son las redes. Y hay cosas que no sé si preguntarte.
O... No te voy a decir, me preguntas no te puedo contestar, que eso seguro. ¿Cómo? Si no me preguntas no te puedo contestar, eso Bueno, seguro. totalmente. No, te quería preguntar esto, lo de Rucci, ¿no? Que son cosas, hay como muchas versiones, algunos tiran unas, otras, uno lo estudia, lo lee y hay como muchas cosas dando vueltas. No sé si nos querés dar la tuya, digamos, ¿no? O sea... Yo eso lo escribí, está bastante, no, bastante, pues está desarrollado y planteado en el libro que vos tenías ahí, Luis el Montonero, creo. Sí, yo te digo, lo busqué particularmente. Es eso, lo que yo te puedo decir es eso exactamente. Nunca la organización asumió el hecho ni nunca fue planificado de la conducción. Primer tema, o tema central, ¿no es cierto? Eso. Clarísimo. Que Rucci era un enemigo del pueblo, que era un enemigo del peronismo revolucionario, no queda ninguna duda, que había colaborado en lo que eran los hechos de Ezeiza, de Ezeiza y demás, también es rigurosamente cierto, que había sido un gigantesco burócrata sindical, también es cierto, por supuesto, que un poco la mano derecha del Perón a nivel sindical, también, todo eso es cierto, y todo eso es la confusión. Claro. Pero esa es la realidad de la historia, ¿no es cierto? Claro. Los hechos y lo que yo puedo decirte. Perfecto. No, es... nada, toda esa época, digamos, está llena de versiones y de contraversiones. Pero sí, era lo que yo medianamente había encontrado, pero quizás, viste, sabía alguna que otra cuestión y nada, no quería dejar la oportunidad. Digo, para mí esta es la entrevista más importante que he tenido en mi vida, que estoy teniendo en mi vida. Y nada, me parecía importante. Te quería preguntar también que nos llegó un audio de un compañero que tiene que ver un poco más con la situación actual, que dice, ¿qué opina? Me dice Roberto, ¿qué nos puede llegar a decir con lo que fue esta última elección? Y teniendo en cuenta dos cosas. Primero, una izquierda que celebra los 5 puntos y por el otro lado una derecha que parece que ha tomado muchísima fuerza. Quería saber tu opinión. Bueno, mira, yo creo que pasó lo que tenía que pasar, como suele suceder, ¿no es cierto? Que lo que pasa es que venía encubierto por un discurso, pero correcto políticamente, que decía otra cosa, pero que no era la realidad. En primer lugar hay dos grandes temas allí. La cantidad de gente que fue a votar y que votó. Sobre la cantidad de gente que fue a votar, yo te confieso, no solo que no me sorprendió, sino que yo tenía expectativas aún más altas. Y si mi expectativa era que no iría a votar más del 60%, y votó el 67%. Sí. Es decir, que desde ese punto de vista, no solo que no me sorprendió, sino que yo esperaba más todavía, por lo que significa esto en los pueblos, en la gente de la barriada, claro. etc. Punto primero. De modo que eso no me sorprendió en absoluto. Sí me sorprendió la caída estrepitosa del gobierno del oficialismo. Sí. Pero si comparamos esta elección con la última del año del 2019, ¿no es cierto? Nos encontramos con que perdió en 2 años, por cada 2 votos perdió 1. Sí. Habían sacado 6,5 millones y ahora casi 13 millones. Perdón, es decir, al revés, casi 13 millones en el 2019 y 6,5 millones ahora. Es decir, habían perdido la mitad de los votos. Ese es el dato significativo. ¿Dónde lo perdieron esos votos? No es que la derecha ganó porque avanzó notoriamente, no. La derecha ganó porque el peronismo se cayó estrepitosamente, ¿no es cierto? Sí, lo decía. Yo creo que empieza, eso para caracterizar un poco la situación. Es parecido, pero no es lo mismo, ¿no es cierto? Claro. No es que ellos hicieron una gran campaña. Sobre ese tema sí confieso que yo no había esperado que fuera tan rotundo. Esperaba una cosa más pareja. Esperaba que la propaganda oficial, que el temor todavía que existía Macri y demás alcanzara para frenarlo un poco. Pero yo creo que, bueno, la verdad son estos números. Esos son los dos análisis cuantitativos que uno puede hacer, ¿no es cierto? Después, ¿por qué pasa esto? Yo lo dije en el acto, ¿no es cierto? Nosotros, hace unos años atrás, los últimos 2 años de Macri, le hicimos llegar a lo que soy el oficialismo, el cristinismo, ¿no es cierto? Inclusive, la idea de que avanzáramos y que teníamos elementos, si poníamos todo el esfuerzo en la calle, para echarlo a Macri, como se lo echó a De la Rúa, ¿no es cierto? Que había margen para eso. Y lo intentamos. Todavía tengo por acá mal algunas obleas, ¿no es cierto?, que dicen eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos contestaron? Que no, de ninguna manera. Que ellos querían ganar por el voto. Querían tener la legalidad del voto. Dijimos, miren,
usted para ganar. No es lo mismo un presidente que se va porque lo corrió la gente a un presidente que se va porque perdió una elección. De la pérdida de una elección se puede reconstruir. De que lo corrió la gente no se puede reconstruir. Tenemos de la Rúa como testimonio. Sí, gran análisis. Bueno, pero optaron como opción esto de que, bueno, el voto, la legalidad, etcétera, y cayeron en la trampa. Y justo hoy, entonces yo le decía hoy de ahí adentro, a 150 o a 120 metros de acá, están discutiendo, ¿no es cierto? Están discutiendo por aquel error político grave que cometieron de creer en el sistema. Yo no creo en el sistema. Entonces yo creo que quien quiera transformar realmente la realidad no puede creer en el sistema, que nos engrupe cotidianamente, nos enrieda en sus sistemas legales e institucionales, que además, ya sería otra discusión de otra naturaleza y mucho más larga, es parte de la historia de nuestro pueblo, en el sentido de cómo se ocuparon el lugar traicionando la lucha de los primeros patriotas. Sí. Es decir, estos sectores que detentan el poder, lo detentan desde ya, de hace siglo y medio, y lo detentan, ¿no es cierto?, ese poder desde hace un siglo y medio, primero matando a los indios, a los negros, ¿no es cierto?, a los criollos pobres, y después ocupando su lugar, y después no le dejaron lugar a nuestros sectores, sino que los marginaron, y le robaron las tierras, y le robaron el trabajo, y no pretenden robar el futuro. Entonces no creo en estos sectores, y cuando uno cree en el sistema institucional que nos negaron, que digo un párrafo de alguien que es absolutamente cristianista, como ese Faroni, que fue miembro de la Corte, que dice, nuestra Constitución, ya uno rígida de 1853, fue hecha a partir sobre un genocidio que todavía sigue en pie. Es decir, seguimos matando a los indios y seguimos aplicando la Constitución del 53. Hagámonos cargo de eso. Hagámonos cargo de ese crimen histórico, ¿no es cierto? Y es así. Entonces esto tiene que pasar y va a seguir pasando. Tendrá sus altibajos, no va a ser una caída así tan estrepitosa como fue estos 2 años. Subirá, bajará, en un sentido descendente. Y va a ser un sentido descendente no solo para ellos, va a ser un sentido descendente para todos aquellos que quieran recorrer estos caminos. Por lo menos es eso lo que uno piensa. Entonces hay que tratar de construir otros caminos, otra perspectiva. Y eso es lo que uno intenta y tratamos de hacerlo. Por supuesto. Aparte, cuando uno escucha, no sé, digo, a Vidal o a Macri reivindicar presidentes como Sarmiento o Roca, te cierra el círculo, ¿no? Perfecto. Y como bueno, unos con sangre, digamos, claro. Yo voy a decir la cosa hoy, esas tierras las tenemos que recuperar. Claro. Porque son tierras que pertenecen al pueblo, no son de ellos. La robaron, pero la robaron absolutamente. Bueno, esto lo dice mañana o pasado cuando este tipo de cosas trasciendan. Bueno, qué barbaridad, niega la propiedad privada, y absolutamente sí, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que hay que empezar a discutir en serio, y no las pavadas que están discutiendo. Roberto, nosotros tenemos que ir a una pausa ahora. A mí me gustaría poder entrevistarte algún día cara a cara, frente a frente, digamos, Perfecto. ir para allá. Si me das el ok, en cualquiera de estos momentos llamo a un camarógrafo o a alguien por lo menos para hacer el sonido y me gustaría hacer algo en profundidad. Acá nos corre el tiempo, es tirano. Bueno, y te quiero una última pregunta. Me llamás en una semana, 2 semanas, cuando te parezca. Y lo arreglamos dónde, cuándo y cómo lo podemos hacer, combinamos horario y demás, lo hacemos por teléfono, coordinamos esto, bueno, y le metemos pata. Una última pregunta muy personal y que tiene mucho que ver con nuestro programa. Nosotros acá hablamos muchísimo del conurbano, nos parece que es un territorio que está generando una identidad propia, con una cultura antiporteña o por lo menos distinta, más heterodoxa. Y nos sorprende cuando vemos los resultados electorales y ver que los amarillos ganaron en todo el territorio nacional, menos en el conurbano. Vos, que también sos habitante de este conurbano, ¿qué ves? ¿Qué te dice tu ojo? Y el poderoso poder de amortiguación que fueron las organizaciones sociales. Que fueron, porque yo creo que ese poder lo van a ir perdiendo a partir de ahora. Que fueron, y ese lugar, ese poder que tuvieron con la cantidad voluminosa de programas, planes, comida, etcétera, que pudieron repartir, permitió que detrás de ese poder se escondieran las debilidades del gobierno. Entonces eso hizo pensar a la población que eso era mejor que lo que podía venir por otro lado, lo cual es absolutamente cierto, ¿no? Al generar una especie de empatía, ¿no es cierto?, con esta perspectiva. Yo creo que eso tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que respondió al problema de las necesidades urgentes del pueblo, ¿no es cierto? La parte mala es que con eso también contribuyen a desarmar las luchas.
Claro. Entonces yo creo que ese es el tema que habrá que ver cómo evoluciona en el futuro. Yo tengo Las gran organizaciones confianza sociales por aquí. tengo gran confianza en ese nuevo sujeto social que está fuera del sistema. Y temo, ¿no es cierto?, de que sea manipulado en beneficio de seguir sosteniendo la reproducción del sistema. Pero Claro. pues hoy he planteado a los compañeros en el acto dos ideas que tenemos que compaginarlas, a pesar del esfuerzo que significan, que son una, la lucha reivindicativa, la cotidiana, por el pan, techo, trabajo, comida. Claro. Y la segunda, ¿no es cierto?, por una vocación de poder que hay que tener. Entonces, sin vocación de poder, pan, techo, comida, etcétera, y se agoten pan, techo y comida. Y seguimos siendo peones, súbditos, alcahuetes, o con el nombre que le quieras poner del sistema establecido. Ahora, con vocación de poder, sabiendo de elegir entre las cosas que nos dan, cómo conseguirlas, cómo obtenerlas y para qué nos sirven, ya es otra cosa. Plantear la vocación de poder al estilo intelectual, como un trabajo de creación intelectual, sin la fuerza tierra, de techo, responder trabajo. a la necesidad cotidiana, no sirve. Ahora, claro. responder a la necesidad cotidiana sin voluntad de poder tampoco sirve. Hay un laburo de pinzas interesante. Roberto, te agradezco muchísimo, pero no te das una idea de cuánto te agradezco la entrevista. Tenemos que cortar porque ya nos tenemos que ir para la pausa. Me dice ahí sí Gastón. Abrazo gigantesco, compañero. Arriba Archie. Vamos a una pausa y ya volvemos con El Necio de Silvio Rodríguez.